evidentemente comenzar felicitando a una entidad hermana como es ESAMUR por la organización de estas jornadas y muy especialmente a tres personas, a Ignacio Díaz, su gerente, con el que comparto objetivos, compartimos también problemas, también soluciones, y por supuesto a Pedro Simón, al director técnico, que su solvencia nos guió en su momento mientras estuvo en EPSAR, también desde esta jornada, sí, por supuesto, su labor en ESAMUR, y también al señor consejero Antonio Luengo, que creo que su presentación ha sido plenamente certera y además, tratándose de un representante público, todo verdad. Y por lo tanto voy a intentar corresponder yo también con ese ánimo de todo lo que cuente sea verdad, tenga la solvencia de Pedro y también los objetivos que Ignacio busca. Voy a tratar de, a través de un caso particular, detallado, hablar en general de la reutilización en el caso de la Comunidad Valenciana. Antonio ha descrito algunas de las características principales de la entidad pública de saneamiento de aguas de la Comunidad Valenciana, de la EPSAR. Cumplimos 30 años, 3 décadas a partir de la Ley 292 de las Cortes Valencianas, que por un lado definía el canon, la creación del canon de saneamiento y, a consecuencia de ello, una entidad que lo gestione como es la EPSAR. Que la gestione en dos partes. Por un lado, lógicamente, el cobro, la recaudación, pero también la inversión, el gasto y el mantenimiento y funcionamiento cotidiano de las explotaciones. Actualmente la entidad cuenta con un presupuesto cercano a los 290 millones de euros. Como bien ha dicho Antonio, gestionamos 487 depuradoras de diferente manera, algunas de una gestión, podemos decir directa, aunque lo hacemos a través de contratos que licitamos y adjudicamos, también a través de convenios o de financiaciones ordinarias con diputaciones, pero también con entidades, con la administración local o supralocal, como son las mancomunidades de municipios. Por hacer un panorama general o por tratar de relativizar en qué situación estamos, de las cerca de 2.100 depuradoras que puede haber en toda España, 487 actualmente están en la Comunidad Valenciana, es decir, cerca de una cuarta parte. Y en lo referido específicamente a la reutilización, por eso decía que somos una entidad hermana de SAMUR, en el caso pues, de España, según la diferente literatura, también las formas de medir, pues se puede entender que un 7-13% de las aguas saneadas son reutilizadas. En la Comunidad Valenciana la media es del 60%, sí que tengo que decir que en este caso nos estamos refiriendo tanto a un aprovechamiento agrícola, un aprovechamiento productivo, mayoritariamente agrícola, pero también ambiental. En el caso de la provincia de Alicante se llega a un 72% y en una comarca hermana de esta tierra, en la comarca de Vega Baja, se llega al 100% de la reutilización. En el conjunto de la provincia de Alicante voy a hablar especialmente de la especificidad de Alicante, porque creo que sería lo más cercano a lo que se parece a Murcia por distintas condiciones. Pues de los 120 hectómetros que cada año saneamos, pues para uso agrícola cerca de 55 son destinados cada anualidad. Para fines ambientales 25, y por ejemplo ahí no me resisto a poner el ejemplo del río Sec, en Valencia río Sec, en castellano el río Seco, que es donde está la depuradora de Campello San Joan de Alacant, que el río Sec se llama así porque evidentemente era una rambla seca, sin aporte, y que ahora es un paraje natural, reverdecido, regenerado, y que nos anima muchas veces a que cuando tenemos que hacer entender a compañeros del gobierno valenciano pues que nos cuestionan que al lado del cauce de un río se sitúe una depuradora, pues podemos contar plenamente que precisamente el río comienza allí donde está la depuradora. Ahí hay una serie de cifras mayores que hablan del uso recreativo, el urbano y el industrial, y seguramente no se verá muy... Bueno, sí que se ve suficientemente grande. Hay 36 hectómetros en la provincia de Alicante que acaban en el mar. Antes decía que en la comarca de la Vega Baja el 100% de las aguas depuradas se reutilizan. Nuestro próximo paso es, en 16 estaciones de depuración de esa comarca, instalar, construir los tratamientos terciarios. Evidentemente, para conseguir el objeto que tiene estas jornadas, que es, en buena medida, corresponder con la nueva normativa, con la nueva reglamentación europea y, en este caso, este agua reutilizada que cumpla plenamente. Pero claro, ahí estamos hablando de calidad.
pero no estamos hablando exactamente de la cantidad. ¿Qué más podemos aprovechar en el caso de las aguas depuradas en un territorio con un importantísimo déficit hídrico y en el que el mix que conforma la aportación fluvial, particularmente a través del trasvase, la aportación de desalación, especialmente a través de la desaladora de Torrevieja, y el aporte, en el caso de la depuración, ¿qué es lo que podemos hacer? Particularmente tratar de aprovechar los cerca de 20 hectómetros cúbicos que hoy por hoy la ciudad de Alicante está desembocando en el mar. Las dos grandes depuradoras de la ciudad de Alicante, la de Rincón de León y Monte Orgegia, ahí están los caudales. En definitiva, se están reutilizando, reaprovechando para riego agrícola 8,3 hectómetros. Sin embargo, 19,5 actualmente están desembocando en el mar. Por lo tanto, ahí tenemos un aporte, una posibilidad que desde luego queremos aprovechar, y en esto será necesario conjugar los espíritus y sobre todo el aporte de tres administraciones. La local, en el caso del Ayuntamiento de Alicante, que debe acometer obras en su alcantarillado. Hay una intrusión salina, una intrusión marina excesiva, lógica en cuanto es una ciudad pues situada junto al mar, pero que su conductividad hoy por hoy es excesiva respecto a lo que nos está llegando. La segunda administración somos la autonómica, y ahora lo contaré. Deberemos realizar una remodelación, una actualización de los tratamientos, especialmente los terciarios, en estas dos grandes depuradoras, pero también un juego con los caudales de las distintas ciudades de la comarca del Alacantí. Y finalmente, una parte sustancial que corresponderá al Ministerio y que no voy a contar, primero para lanzar el anzuelo y segundo porque no me corresponde, sino que le corresponderá al director general en una próxima jornada que se realizará en la ciudad de Alicante pues con inmediatez en las próximas semanas. Ese proyecto que se presentará, y además con una descripción de la financiación, será el de vertido cero, reutilización 100% en la ciudad de Alicante, que, como he dicho, habrá una parte municipal que corresponderá con la reestructuración del alcantarillado, pero en nuestro caso, por parte de la entidad de saneamiento, se deberá cometer una redefinición de los caudales. En este momento, la gran depuradora de Rincón de León, que tienen ahí abajo en su izquierda, gestiona alrededor de 75.000 metros cúbicos diarios. La segunda en extensión, en capacidad, es la de Monte Orgegia, con actualmente unos 60.000. Y por último, esta depuradora que les contaba, que está junto al río Sec, que es la de Alacantinor, que, aunque su diseño es mucho mayor, actualmente pues trata del orden de 15.000 metros cúbicos. Esa remodelación, esa reestructuración de los caudales modificará la situación actual en la que la ciudad de Alicante, pues con cerca de 350.000 habitantes, pero también la de San Vicente de Raspall, con cerca de 50.000, sus caudales terminan en Rincón de León. Eso debemos modificarlo, en el sentido de crear una horquilla más holgada de lo que puede hacer esa depuradora, también para algo que luego explicaré. Los caudales de San Vicente de Raspall terminarán en Monte Orgegia. Y una parte de la zona que es San Juan Playa, pues la zona de la Condomina en Alicante, que también tiene muchísima población y que actualmente dirige sus caudales a Monte Orgegia, pues será derivado a San Joan, a Muchamel y con ello a la tercera depuradora de este sistema, que es la de Alacantinor. Ese será el primer juego, el juego de las conducciones, de los colectores. La segunda parte será la modernización de los sistemas de depuración. No me extenderé mucho, no es el objeto de la presentación de hoy. Además, me gustaría terminar con una reflexión un poco más general. Pero bueno, hay una serie de presupuestos estimados en el programa de obras de la entidad de saneamiento. Ahí lo pueden ver, esa derivación de los caudales de San Vicente de Raspall a Monte Orgegia, la remodelación de la línea B, la línea de agua en Rincón de León, y la reforma del tratamiento terciario avanzado. También en Monte Orgegia pues, se realizará una serie de reformas, tanto de la derivación que ya contaba Condomina, la remodelación de la línea A y el tratamiento terciario existente. Insisto, bueno, esta es una recopilación de la inversión necesaria por parte de la entidad de saneamiento, que es una inversión sustancial y que, por muy importante que es en proporción necesaria, pero en número menor a la que el Ministerio
entiendo, se comprometerá, insisto, no avanzaré hasta que no lo haga, hasta que no lo hagan ellos mismos. Pero sí que me animo a contar alguna parte, y es que la actual desalación que se realiza en Rincón de León saldrá de la instalación actual, del recinto actual, se derivará a otra zona y será necesario algo fundamental, que es realizar un aporte energético que no solo garantice la cantidad, que son esos 20 hectómetros, no solo la calidad, también en cuanto a conductividad, sino también en cuanto a precio, lógicamente, para que el regante, para que las comunidades regantes puedan gestionarlo, puedan adquirirlo. No voy a insistir mucho más porque creo que le corresponde a otra parte hacerlo. Pero sí aquí cerrar un poco la presentación desde lo particular, algunas cuestiones generales. Se nos pide que en esta presentación hablemos cuáles son los objetivos o cuál es un poco el panorama por parte de la entidad de saneamiento y en este caso por parte del gobierno valenciano. Una reflexión. La primera, tratar de ganar soberanía hídrica. Ahí hay un mapa que simplemente tiene señalado en blanco Rusia y creo que la metáfora o el símil se puede entender perfectamente. Depender, que haya una dependencia energética de un tercero que es capaz de cortar un gaseoducto, nos somete a unas tensiones y evidentemente a una falta de soberanía a qué debemos hacer. No voy a detallar cuál es el símil, pero otra conducción que se puede cortar y que no nos lleve un aporte, pues en buena medida tenemos que suplirlo con cierta soberanía, no independencia, porque no somos autárquicos y suficientes, autosuficientes, pero sí en un crecimiento de la soberanía. De ahí ese gran proyecto y de ahí esa gran inversión que será necesaria en la ciudad de Alicante, que en definitiva va a producir, y los que son de esta zona entenderán lo singular que es eso, que el agua de Alicante, entre otras cosas, sirva para regar el Camp de Elche. Entender eso también nos cuesta algún esfuerzo en ciertas rivalidades. Y aquí ya voy a cerrar con 3 reflexiones generales. El cambio climático, que es la razón en buena medida que sustenta todo esto, no solo es una evidencia, sino que es una oportunidad de negocio. Es una oportunidad de negocio, no solo un complemento. No vamos a pasar, con todos los respetos, de greenwashing al New Green Deal. Las empresas, y así lo vemos, no solo ven el cuidado del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático como un sustantivo, sino como un sufijo, sino como un sustantivo. Es decir, por sí misma tiene importancia. Y todos los mecanismos, todas las obras, todas las inversiones que tengan una repercusión en el medio ambiente, en la lucha contra el cambio climático, van a estar de moda, van a ser necesarias, van a ser financiadas, porque en definitiva van a suponer, y esto es una opinión, la cuarta pata del estado de bienestar. Después de la educación, la sanidad, los servicios sociales entendidos como las pensiones, como las ayudas de desempleo, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático va a pasar de un servicio a un derecho. Hace 30 años, las Cortes Valencianas definieron ese impuesto ambiental finalista, que es el canon de saneamiento, que nos ha permitido pues, la extensión de una red y también nuestra financiación. No es un impuesto, no es un canon que esté en todas las autonomías. En otras depende de los presupuestos autonómicos, de las tasas que se cobran a nivel municipal. Desde mi punto de vista va a pasar, ya será un derecho que no va a depender del presupuesto general de cada año, de cada anualidad. Vamos a ver una progresión de la fiscalidad verde. Vamos a ver nuevos impuestos, nuevos cánones que van a ser para la electrificación del parque móvil, para la instalación de fotovoltaica y, en este caso, para el saneamiento. Y se va a definir, en este caso, como una perspectiva a tener en cuenta y creo que va a ganar en importancia. Otra reflexión es la aceleración que va a significar la digitalización. No solo en cuanto a tener el control, el conocimiento, el dato, por ejemplo, que va a ser realmente impulsado por el PERTE de digitalización que ha impulsado el Ministerio. Esto que se ha puesto entre comillas. La EPSAR ha presentado su proyecto, sea respaldado o no, nos ha servido para hacer una reflexión, uno, sobre qué tenemos que monitorizar, sobre qué datos tenemos que tener, pero también qué tenemos que hacer con esos datos.
Y eso significa una revolución, no solo en cuanto al control y a la gestión de la depuración, sino también lo que hacemos como administración pública. Nuestro circuito de esas 487 depuradoras, licitar su explotación, elaborar los informes técnicos, proceder a su adjudicación y más en una situación de sobrecostes energéticos que acelera la forma en la que tenemos que volver a adjudicar, seguir haciéndolo sin el auxilio de cierta digitalización no parece la mejor opción. Hay determinados mecanismos, incluso la implantación de inteligencia artificial, que nos debe servir para que aquellas cosas que hacemos recurrentemente a lo mejor sean auxiliadas por la digitalización. Y esa es una idea que lanzo. La primera es que el medio ambiente, la lucha del cambio climático, va a pasar de servicio público a derecho, que la digitalización se va a extender más allá del control. Y ya para finalizar, esto simplemente es una foto del otro día, esto es un poco de ego, ¿vale? Pero es de las primeras veces que hemos conseguido, y además fue en el pueblo, en la ciudad de Pedro Simón, fue en Orihuela, conseguir que hubiese una presentación específica en la que participara el presidente de la Generalitat, la vicepresidenta, donde se pone en valor el saneamiento, pero donde también se hace una reflexión sobre el canon de saneamiento. Toda esta fiesta, todo lo que vamos a hablar durante estos 2 días, que tiene un componente técnico, y antes he escuchado a Alejandro pues, hablar de América Latina, de cómo extenderlo, debe ser financiado. Y habrá una reflexión sobre la fiscalidad verde. Y seremos ejemplares, para lo bueno o lo malo, que decir que seremos un modelo, aquellas comunidades autónomas, como es el caso de Murcia, como es el caso de la Comunidad Valenciana, que tienen hoy por hoy un canon de saneamiento. Deberá ser, además, una tributación que tenga en cuenta medidas medioambientales como primar el consumo o primar el buen consumo, pero también que tenga en cuenta los niveles de renta. Por lo tanto, y esa es la reflexión final, los ojos se van a volver hacia un ejemplo, en nuestro caso de 30 años, pero es Amur también de muchos años, de gestión del medio ambiente, del cambio climático, con un recurso financiero propio y que además entiendo, y antes lo he hablado con Antonio, que puede ser referente, como son las empresas de saneamiento y de desalación, Alejandro lo sabe muy bien, Aedir lo sabe muy bien, somos ejemplo de desarrollo tecnológico, pero también la siguiente asignatura será de desarrollo financiero, de desarrollo tributario, de desarrollo en definitiva de cómo se implementa un sistema que necesita invertir, pero que también necesita recaudar.